Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor José Luis Berroterán Núñez, rector de la Ilustre Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, UNERG, al doctor Ángel Valera, decano de posgrado, al doctor Miguel Tirado, decano de educación, a la doctora María Fernández, coordinadora de formación no presencial, a la doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado en ciencias de la educación, y a la doctora Raquel Piña, sociofacilitadora de la unidad curricular Intercambio de Saberes con Investigadores Pares. Agradecemos de antemano la invitación a esta jornada virtual, donde compartiremos ideas sobre cómo ha sido el intercambio de saberes con investigadores pares desde diferentes países. Hemos trabajado de manera conjunta y decidimos iniciar nuestra intervención abordando la temática desde dos puntos de vista. El primero, considerando la espiral evolutiva del conocimiento propuesta por mi persona para cimentar la evolución que pudiera presentar un paradigma actual hasta poder considerarlo como un enfoque transparadigmático, y el segundo, presentando cómo desde los fundamentos del enfoque integrador transcomplejo se desemboca en el paradigma transcomplejo expuesto por la profesora Gilma Álamo. Para tal efecto, iniciaremos con algunas preguntas generadoras que darán paso a las ponencias. En primer lugar, podríamos preguntarnos: ¿puede considerarse como una investigación transcompleja si se prioriza el producto científico por sobre el paradigma científico? Segunda pregunta, ¿el paradigma transcomplejo suprimiría los conceptos tradicionales de paradigma positivista, interpretativo o sociocrítico? Otra pregunta sería: ¿este paradigma transcomplejo se acopla al paradigma emergente planteado por Miguel Martínez? ¿Se puede hablar de evolución del conocimiento desde la perspectiva del paradigma transcomplejo? Y por último, podríamos preguntarnos: ¿supera la transcomplejidad a la teoría de la complejidad propuesta por Morán? Para tal fin, abordaremos el primer momento de nuestro desbaste, centrándonos en la propuesta ontológica de la espiral evolutiva del conocimiento, la cual pretende llevarnos desde una postura positivista, considerando los diversos saberes que existen alrededor de un fenómeno, hasta poder tener elementos que nos permitan una nueva mirada del mismo fenómeno. En ella se han considerado teorías tales como la positivista cartesiana, la lógica aristotélica, la fenomenología de Husserl, el pensamiento complejo de Morán, sistemas complejos de Rolando García, la transdisciplinariedad de Nicolescu, la complementariedad propuesta por Chavino, la perspectiva transcompleja como paradigma que maneja Villegas y la transcomplejidad de Balsa y Sá. Cabe mencionar que esta espiral evolutiva del conocimiento surge como una propuesta de mi investigación doctoral, misma que nos permite establecer una perspectiva general de abordaje en torno a la postura que se tiene sobre cualquier aproximación de la realidad, ya que sirve como base de análisis para el propósito mismo de la investigación, al ser instrumento propositivo de seguimiento, pero que a su vez funge como un elemento crítico de sus mismos resultados o aproximaciones. En el caso concreto de nuestra incógnita paradigmática, se inicia con la identificación de una postura determinada en torno a un comportamiento específico, considerando que dicha conducta es solamente la toma de una porción X de la realidad del sujeto. En ese sentido, nos encontramos frente a un fenómeno cualquiera que denominaremos evento inicial o punto de partida dentro de la espiral evolutiva del conocimiento. Debemos entender que este evento inicial refleja un desorden de datos. Es un sistema abierto donde convergen innumerables inputs o alimentadores de mismos que lo caracterizan y conforman, pero que a su vez lo diferencian de los demás sistemas con los que éste interactúa, dando por hecho que es conformante de un sistema mayor integrado por diversos subsistemas que interactúan entre sí y que desde el paradigma complejo versaría como que todo es conformante y conformado. Es de esta forma que nos vemos obligados de manera inmediata a refugiarnos en puertos seguros y conocidos, donde se navegue sobre leyes y verdades absolutas e irrefutables, pretendiendo manejar el caos que esto representa, mediante metodologías previamente establecidas y certificadas por su supuesta universalidad, tales como el positivismo cartesiano, la lógica aristotélica o la perspectiva fenomenológica que propone Husserl, encadenando al investigador a una interpretación subjetiva sobre la realidad.
Cabe destacar la importancia de este primer momento, ya que es mediante estos procesos metodológicos que se tiene una primera aproximación de la realidad de las cosas y que es aquí donde se generan las verdades absolutas para cualquier individuo. Podemos identificar aquí ese gran choque epistemológico de los paradigmas, ya que se está frente a la alternativa de permanecer con su verdad absoluta, conocimientos previos o lo que algunos individuos paradójicamente utilizan como sistema de defensa y que lo denominan como experiencia, o someterse a una prueba de viabilidad, como lo sería la formulación de nuevos paradigmas o la evolución hacia un transparadigma, donde se corre el riesgo de demostrarse que lo que se creía como verdad no lo es más. El choque epistémico para el investigador se da al aceptar la posibilidad de lo que se ostenta como verdad no necesariamente lo es y que puede interpretarse como falso, cosa que implicaría el dar por hecho que lo que se ha sostenido durante mucho tiempo y que se ha creado la imagen y prestigio de lo que se presenta hacia los demás es solo un capricho personal plagado de interpretaciones permeadas por acepciones personales o, en su defecto, ligadas a una realidad que solo existe para él. Ahora, daremos parte al segundo momento de nuestro desbaste, donde se desemboca en el paradigma transcomplejo expuesto por la profesora Gilma Álamo. Buenas tardes. Continuando con la mirada del paradigma de la complejidad, me corresponde entonces conversar a mí sobre el paradigma transcomplejo. Para hablar del paradigma transcomplejo es necesario aclarar que éste se ubica en la categoría de los paradigmas emergentes, concebidos como cambios o transiciones de un paradigma a otro, los cuales se dan a través de una revolución y constituyen el patrón de crecimiento de las ciencias y de las sociedades en general. Martínez, 2011, ha venido desarrollando el concepto de paradigma emergente considerando algunas teorías relacionadas con la complejidad, a saber, teoría de las estructuras disipativas en la termodinámica desarrollada por Prigogine en 1970, teoría del caos de Lorentz de 1963, geometría de fractales de la naturaleza de Mandelbrot 1977, teoría de las catástrofes de René Thom 1980, teoría del orden implicado de David Bohm 1980. Partiendo de esto, el autor mencionado habla de sistemas adaptativos complejos, los cuales son diversos y conformados por múltiples elementos interconectados y tienen capacidad de cambiar y aprender de la experiencia. Para Martínez, la complejidad es una teoría única, inter y transdisciplinaria que se caracteriza por la transdisciplinariedad de métodos que generan un conocimiento superior emergente, permitiendo cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más integradas y por consiguiente más verdaderas. A decir de este autor, lo complejo exige métodos transdisciplinarios. Por otra parte, para Villegas y Morales, 2015, en el contexto de los paradigmas emergentes, la transcomplejidad es una realidad en consolidación, es un modelo en construcción donde coexisten los paradigmas preexistentes con una visión integrada y complementaria de cada uno de ellos. Aquí me planteo complejidad versus transcomplejidad. En primer lugar, con respecto a la complejidad, Morán, 2000, señala que es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Presenta la relación paradójica entre lo uno y lo múltiple. Tiene una dimensión sistémico-organizacional. Es una constelación de propiedades y comprensiones diversas. Comporta diferentes dimensiones, trazos diversos, pero sin distinción interna. Lo complejo admite la incertidumbre y mientras mayor sea la complejidad, mayor es el peso de la incertidumbre. Su futuro generalmente es impredecible. Lo complejo no es determinista, ni lineal, ni estable. Los fenómenos complejos no se rigen por leyes universales e inmutables, especialmente en los dominios biológicos, ecológicos y humanos. Lo complejo se construye y se mantiene por la autoorganización. Es un sistema abierto y está siempre en proceso de cambio que revela a veces autonomía y a veces dependencia. Por eso está lejos del equilibrio y produce emergencias con propiedades nuevas que no existían previamente en los elementos aislados. En segundo lugar,
Con respecto a la transcomplejidad, Villegas, 2012, la asume como una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que ha sido relegada como lo imaginario. Es una integración de saberes, es una consideración entre conocimiento científico y reflexión filosófica. En mi postura, lo transcomplejo se ubica al otro lado, a través de lo complejo, porque asienta las bases de lo transdisciplinar al cruzar los límites de las disciplinas tradicionales, creando realidades más completas e integradas. Aquí retomo lo planteado por Villegas cuando señala que el paradigma es la forma como se despliega la episteme de una época, es lo que une a los miembros de una comunidad académica, ya que comparten por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas. En este contexto, debo agregar que a través del paradigma transcomplejo podemos indagar, explicar una verdad que no podría ser verificada con los medios a los que estamos acostumbrados con la metodología científica tradicional. Es decir, podemos complementar los paradigmas tradicionales y realizar aportes más significativos con respecto a la relación sujeto-objeto en una realidad determinada, sin apegarnos a uno u otro paradigma, sino navegando entre sus postulados, dando fuerza al principio de complementariedad del paradigma transcomplejo. Me gustaría en este punto mencionar que la complementariedad semánticamente significa característica que tiene una cosa, que es el complemento de otra, o son dos cosas que se complementan mutuamente. Sirve para completar o perfeccionar algo. En este sentido es importante reconocer primero que cada paradigma es un aporte a la cultura, admitiendo sus limitaciones como toda obra humana. Ninguna corriente de pensamiento es capaz por sí solo de explicar todos los fenómenos de la forma más completa posible. Por tanto, ningún paradigma es completo en todos los sentidos. Segundo, es viable técnica y filosóficamente establecer una alianza paradigmática, es decir, es posible hacer participar a cada paradigma en una misma investigación, pero respetando en cada uno su esencia. Tercero, el desarrollar esta complementariedad paradigmática exige estar consciente que al tener cada paradigma distintos fines, cada uno persigue diferentes tipos de conocimiento y utiliza diferentes métodos para conseguirlo. De modo que si complementan esas perspectivas y no las mezclan, el resultado será más completo y muy enriquecedor para el desarrollo de la ciencia. Cuarto, la prioridad al usar los paradigmas en un proceso de investigación está dada por los intereses, ideología o filosofía del investigador. Lo importante es vincular los paradigmas en el objeto de estudio, donde cada uno con sus fines, sus métodos vayan brindando información distinta, generando un conocimiento más completo del objeto que se está estudiando. Antes de promover el choque o conflicto o la mezcla de paradigmas sin sentido, se propone la complementariedad entre 2, 3 o más paradigmas en los procesos de investigación. Entonces, uno como investigador tiene la oportunidad de desarrollar su actividad considerando su posición paradigmática, acompañando los otros paradigmas para tener un conocimiento completo del objeto de estudio. Finalmente concluyo que el paradigma transcomplejo es una realidad que poco a poco ha ido consolidándose para dar paso a nuevas expectativas en el área de investigación transcomplejo. Si no tenemos claridad epistemológica en cuanto a los paradigmas emergentes, no podremos aventurarnos a pensar en investigaciones que den respuesta a situaciones como las que actualmente vivimos en esta época de pandemia. Muchas gracias.